La mayoría de ellos tienden a ser pacientes del sexo masculino y pacientes que tienen hábitos dietéticos bastante pobres. ¿De dónde se originan las purinas? De una vía exógena y una vía endógena. Pasa más o menos una relación similar con lo que nosotros vimos en algún momento y que ya me imagino conocerían del colesterol, que una vía endógena se origina a partir del principalmente el metabolismo de ácidos nucleicos, que responde a cerca del 60% del total de purinas que solemos excretar, y el restante 40% deriva de la vía exógena, es decir, los aportes alimenticios. Evidentemente, frente a pacientes con desbalances calóricos, pacientes con malos hábitos alimenticios, esta vía exógena puede ganar mucho más terreno y normalmente reside en el consumo de algunos alimentos en particular. Para muchos alimentos, así como uno puede evaluar el índice glucémico, puede evaluar el aporte de las purinas, y la dieta, sin lugar a dudas, es un aspecto que debemos considerar en el tratamiento integral del paciente con gota, porque la forma más eficiente a largo plazo de evitar la dependencia en medicamentos, los ataques de gota y otras complicaciones corresponde a los ajustes en la dieta y reducir el consumo de alimentos que aportan purinas directamente o aquellas que pueden afectar el metabolismo y la producción endógena, así como generar algún elemento complementario las, que agrave el curso de estas patologías. Eh, para variar, como para ponerme un poquito al día de cómo van con respecto al tema, ¿qué han hablado de la gota como enfermedad? ¿Han hablado del tratamiento? ¿Ya lo abordaron en algún otro contexto? Como para saber en qué profundizamos y en qué avanzamos más rápidamente. Recuerdo que lo vimos algo en semiología, profe, en la unidad de trauma, de traumatología, pero nada más, si no me equivoco. Ok, ¿les mencionaron algún medicamento que se utiliza regularmente en el tratamiento o la prevención de la gota? Si no lo recuerdan, díganmelo nomás, sí, ¿verdad? No, Mejor profe, no, no lo saber. recuerdo. Gracias. Ya. Bueno, como podemos ver en esta tabla, tenemos una serie de alimentos que se consideran de alto o bajo o medio índice de aporte de nitrógeno proteico o de ácido úrico, es decir, qué tanto impacto tiene esto. Es como muy similar a estas tablas que uno hace referencia a los índices glucémicos, como para darse una idea que a la hora de ajustar la dieta del paciente, qué alimentos tengo que tratar de evitar y qué alimentos tengo en lo que respecta al análisis, una dieta con base importante en, por ejemplo, leguminosas o verduras, más allá de que puedan algunas de ellas aportar o sea, aportar una cantidad importante de nitrógeno proteico, normalmente no se ha podido correlacionar o establecer una relación de causalidad importante entre la dieta con ciertos cereales como la avena, leguminosas como las lentejas, que teóricamente deberían ser menos recomendadas que los garbanzos o las pastas en estos casos, pero eh, se correlacionan con una mayor incidencia a un alto contenido en alcohol o con mejor productos alcohólicos, especialmente la cerveza. Se correlacionan a una incidencia mucho más alta de ataques de gota, estos cursos en los cuales se genera un dolor mucho más severo, finalmente inflamación marcada, y que obviamente es algo que el paciente tiene que controlar. Sobre todo las carnes rojas, los pescados azules, están muy desaconsejados. Normalmente se prefiere considerar las carnes blancas, realmente el pollo, perdón, ¿sí?
Dígame. Pero sí, ya escuché el mensaje, chiquillos. ¿Me escuchan ahora? Sí, profe, yo ahí lo escuché un poco mejor. Ya. Sí, que siempre estoy con el celular y el computador conectado. El computador me es más cómodo porque tengo los audífonos, pero sé que a veces se tiende a deteriorar más rápido que el celular. Bueno, como les comentaba, es importante señalar un poquito el tema de los alimentos recomendados y no recomendados en el paciente con gota, porque hay que hacer los ajustes pertinentes. En muchos casos nos encontramos con pacientes que son muy buenos para los asados, son muy buenos para tomar cerveza, para tomar vino, y esos productos normalmente aportan bastantes proporciones de purinas. Entonces es importante hacer el reemplazo, porque si obviamente estamos considerando que tranquilamente el 80% de los casos de los pacientes con gota secundaria están asociados a malos hábitos dietéticos, esto va a haber que hacer algún tipo de cambio para que tengamos una mejora sostenible y una mejora en la calidad de vida, una menor necesidad de atenciones en salud y así. Como decía, los pescados, original, idealmente es recomendable que se consuman pescados de río más que pescados o de lago, más que pescados de mar o pescados de agua dulce, que en otros contextos, porque eh, nos damos cuenta de que la verdad es que normalmente esos pescados tienen menos proporciones de purina. En cambio, los pescados de mar suelen tener más inconvenientes al respecto. Me doy cuenta que se cortó un poco la proyección. Les sigo conversando de momento mientras trato de reparar el tema. Pero de todas maneras, traten de seguir ahí las diapositivas si las tienen de respaldo por cualquier cosa. Bueno, cuando hablamos entonces del término gota, pensamos en un conjunto de patologías que implican como característica principal la hiperuricemia y la deposición de cristales de urato a nivel especialmente en la membrana sinovial y en compartimientos blandos. Usualmente considerando que el bajo coeficiente de solubilidad que tiene el ácido úrico, es más fácil que precipite. ¿Y dónde va a precipitar? Principalmente en los compartimentos más fríos, o sea, las extremidades, especialmente las extremidades inferiores, las articulaciones de los pies suelen ser las más afectadas, y en el lugar donde se tiende a generar un taco para su escape, que vendría siendo el riñón. Entonces, lo más habitual en estos pacientes es que la hiperuricemia conduce a una inflamación inicialmente silente, sin dolor, pero que puede evolucionar en dolor que se genera especialmente de forma muy aguda en las articulaciones y que es lo que nosotros normalmente llamamos ataque de gota. Eso también, como puede producir obstrucciones renales, el paciente podría tener complicaciones para orinar, obstrucciones totales, y eso también facilitar el desarrollo de algunas infecciones. En casos más graves, el ácido úrico también se podría depositar en otros tejidos, pero normalmente los primeros que dan señales claras son los riñones y en la formación del tofo gotoso, que es, como decíamos, una zona particularmente inflamada, que a veces no duele, pero es una inflamación que se genera muchas veces en los tobillos, en las articulaciones de los dedos de los pies, y que es el, la representación del daño que provoca el ácido úrico, que al final su estructura molecular, perdón, su estructura física, cuando se deposita como unas especies de agujas. Estas van generando obviamente condiciones de injuria celular. Esas condiciones de injuria celular acarrean la acumulación de células como los leucocitos, provocando inflamación, y el problema es que se genera un círculo vicioso, porque al generarse este núcleo de tejido inflamado, las células fagocíticas tratan de dar lugar a la eliminación de los cristales
pero terminan rompiéndose, en muchos casos terminan deteriorándose por la misma estructura química de estos cristales. Entonces, eso acarrea que todas las citocinas, todas las enzimas, todos los elementos proinflamatorios que acarrean estos leucocitos aumenten la inflamación y, como decíamos, se genera un círculo vicioso que no hace más que ir propagando el daño y representarse a través de la aparición de este tofo gotoso. Cuando consideramos que los pacientes están en riesgo de presentar este tipo de problemáticas, normalmente el indicador bioquímico vendría siendo unas concentraciones de ácido úrico por sobre 6 miligramos por decilitro en mujeres, por sobre 7 miligramos por decilitro en los varones, pero también obviamente hay que estar al tanto con la proyección sintomática que, que puede dar cuenta de la aparición de litiasis renal, identificable a partir de exámenes imagenológicos. Lo mismo para la presencia de los polos de acumulación de ácido úrico en algún tejido, especialmente a nivel del líquido sinovial. Ahora, ¿cómo tratamos esta enfermedad? Esta enfermedad tiene un enfoque que no es, digámoslo así, curativo, pero sí tenemos un enfoque preventivo, porque la curación reside en la normalización de los niveles de ácido úrico y que casi siempre está amarrada de la dieta. Obviamente hay pacientes en los que va a haber que hacer ajustes, va a haber que hacer ciertas modificaciones, no sé, pensemos en un paciente quizás con enfermedad renal, pensemos en algún paciente con algún deterioro enzimático específico que, claro, no tiene muchas alternativas más que utilizar un tratamiento farmacológico más antagónico que otra cosa. Pero la mayoría de los pacientes, este problema se podría resolver adecuando su dieta de forma oportuna. Mientras que tenemos dos etapas donde corresponde la utilización de medicamentos, donde uno es el tratamiento antiinflamatorio, tratamiento que está netamente enfocado en tratar el dolor y la inflamación, especialmente asociada al ataque gotoso, y donde tenemos dos medicamentos importantes que vendrían siendo los antiinflamatorios no esteroidales, ya archiconocidos a esta altura, y los hipoglicemiantes, y medicamentos como la colchicina, que corresponde a un antiinflamatorio específico para los ataques de gota, y los hipoglicemiantes, que son medicamentos que ya sea van a ayudar a favorecer la excreción o van a favorecer una menor producción de ácido úrico, disminuyendo por uno u otro extremo la, la producción o los altos niveles de ácido úrico, que son el principal factor de riesgo para el desarrollo de síntomas y consecuencias asociadas a la enfermedad. Entonces, lo importante es que normalmente cuando uno de los primeros indicativos que, más allá de los hallazgos casuales que se puedan generar por exámenes de rutina, la aparición del tofo gotoso no suele ser uno de los primeros indicativos que sugieren una excesiva acumulación de ácido úrico. Tras eso, es importante realizar los exámenes de medición de ácido úrico. Puede ser conveniente de acuerdo a la sintomatología del paciente, sobre todo si se dan escenarios donde haya posible riesgo de obstrucción renal o de obstrucción urinaria, para descartar la presencia de un proceso de litiasis que pueda estar generando algún tipo de problema a corto o a largo plazo. Y entonces entramos con la dinámica de utilizar algunos de estos medicamentos. En cuanto a los antiinflamatorios, como ya dijimos, tenemos los antiinflamatorios convencionales, podemos considerar los AINES, podemos considerar los glucocorticoides, aunque los glucocorticoides no se aconsejan en todos los casos, porque la condición metabólica del paciente o sus efectos adversos pueden traer eh, problemas que ya sabemos existen a corto o a largo plazo. No es que estén desaconsejados totalmente, pero se trata de elegir como primera elección, salvo casos de excesiva inflamación, a los antiinflamatorios no esteroidales. Pero el fármaco que probablemente nos resulta novedoso en este tema es la colchicina. La colchicina corresponde a un antiinflamatorio que, como les comenté, es específico para ataques gotosos, no tiene actividad antiinflamatoria ni analgésica por cuenta propia para otros procesos injuriantes. Y esto se debería principalmente a un mecanismo vinculado a varias acciones propuestas, que son
una interferencia sobre el inflamasoma, una interferencia en los procesos de desgranulación de mastocitos, una inhibición en la formación de especies reactivas del oxígeno y la reducción de los procesos inducidos por los leucocitos. Entonces, como los leucocitos no pueden arrancar del torrente sanguíneo e ingresar a los tejidos que se encuentran afectados, no se genera este círculo vicioso que mencionábamos que no hace más que incrementar el proceso inflamatorio y por consiguiente aumentar el dolor. Aún así, el mecanismo integral no se conoce muy bien, pero se tiene mucha experiencia con respecto a su uso. Se entiende que es un fármaco que en la dosis que se usa en el contexto estándar en la atención del ataque de gota es un medicamento bastante seguro. La mayoría de los pacientes inicia con tratamientos de 1 miligramo, tras lo cual se va agregando o aumentando la dosis hasta un punto de control. Y lo bueno es que la toxicidad asociada al medicamento, si bien puede traer consecuencias bastante serias, como alteraciones inmunitarias, como alteraciones cardíacas y renales, suele ser escalonada, en el sentido de que normalmente cuando aparecen signos tempranos, como la deshidratación, como los cólicos intestinales, la diarrea, que pueden ser medio inespecíficos, pero obviamente en este contexto nos dan cuenta de la toxicidad del medicamento, es como nuestra señal de alarma para no seguir incrementando las dosis y si obviamente no tenemos respuesta, discontinuar o complementar con algún otro medicamento. Entonces se trata de un medicamento que está principalmente desarrollado para el ataque de gota. Sin embargo, en pacientes que tienen mucho riesgo de ataque de gota, a veces se utiliza de forma preventiva en dosis que normalmente oscilan los 0,5 a 1 miligramos en dosis diarias, en dosis cada 2 días, incluso en algunos pacientes se escogen hasta dosis semanales, más que nada para prevenir el avance de la condición inflamatoria en pacientes que, como decíamos, son sintomáticos. Un paciente asintomático no vale la pena. En el caso de los otros antiinflamatorios, dijimos que tenemos que considerarlo porque hace un tiempo atrás salieron algunos reportes relacionados a reacciones de hipersensibilidad vinculadas a colchicina. Esto atenuó un poco el uso de un medicamento que por muchas décadas fue de elección para el ataque de gota y por un tema más que nada de seguridad, un enfoque preventivo. Muchos médicos optaron por transicionar hacia los antiinflamatorios más convencionales, que evidentemente son inespecíficos, pero cumplen el papel principal, que es evitar la inflamación y el consecuente dolor asociado al ataque de gota. Hay algunos medicamentos que, por ejemplo, presentarían propiedades uricosúricas y que por ende podrían considerarse como más beneficiosos, como la indometacina o como el diclofenaco. Sin embargo, no podríamos decir que hay un antiinflamatorio no esteroidal de elección. Lo mismo pasa para los corticoides. O sea, debemos considerar tanto la eficacia global de cada uno, la acción analgésica que estamos requiriendo y los efectos adversos a los que nos podríamos exponer para seleccionar uno u otro. Entonces, como acabábamos de comentar, la prednisona se suele utilizar, la prednisona y otros antiinflamatorios como la dexametasona, que son, que son corticoides, se tienden a utilizar principalmente cuando tenemos un foco inflamatorio muy desatado, una inflamación a veces por sobre el dolor que experimenta el paciente y que acarrea un deterioro funcional, sobre todo en la capacidad del paciente para caminar o movilizarse correctamente. Mientras que en casos donde hay más dolor, la inflamación quizás no es tan notoria, no está tan desatada, se tienden a utilizar antiinflamatorios no esteroidales, siendo la mayoría de ellos neutros en el sentido de que no aumentan los niveles de ácido úrico significativamente y en algunos casos se suele preferir, o algunos especialistas prefieren el uso de indometacina, ketorolaco o diclofenaco, ya tanto por sus buenas propiedades como antiinflamatorios y analgésicos, como también por esta propuesta que indicaría que se comportarían como leves uricosúricos, o sea, acelerarían la salida de ácido úrico. Pero teníamos el otro contexto, que es el de la hiperuricemia y el rol preventivo que se puede tener con ellos. Porque obviamente tenemos el contexto del ataque de gota, que ya dijimos,
al ser un aumento en la inflamación, un aumento del dolor, se antagoniza con analgésicos más o menos específicos como la colchicina o los antiinflamatorios no esteroidales. En el caso de la hiperuricemia, tenemos dos contextos que pueden favorecer esta hiperuricemia secundaria. Uno de ellos es que exista una excreción normal, con una función renal normal, y en otros casos que tengamos una excreción por bajo lo regular y una función renal que también debería ser normal. O sea, ¿qué es lo que tenemos que reconocer primeramente? La capacidad de clearance que vaya a tener nuestro organismo para eliminar el ácido úrico, y sabemos que está en este rango de 500 a 700 miligramos al día. En casos de pacientes que estén excretando igual o más de 700 miligramos al día, lo que se hace es generar una inhibición de síntesis. ¿Por qué? Porque sabemos que nuestro organismo ya no tiene capacidad de exacerbar más aún la salida del ácido úrico, al menos a través de los mecanismos más seguros que se conocen. Y por ende, allí se utilizan inhibidores de xantina oxidasa para reducir la formación de hipoxantina y xantina hacia ácido úrico, y los productos derivados de estas xantinas normalmente son de más fácil excreción, entonces su acumulación no es tan problemática como la acumulación del ácido úrico. Entonces ahí se asume que el problema está en una producción exagerada y la solución sería la inhibición de la síntesis. Mientras que en pacientes que demuestren una capacidad aparentemente disminuida de la secreción, perdón, de la excreción del ácido úrico, pero que demuestren una función renal normal, o sea, no hay algún problema funcional a nivel del riñón, vamos a considerar que la eliminación puede mejorarse, y para ello se tienden a utilizar agentes denominados úricos, como el probenecid o la sulfimpirazona, que lo que van a hacer es evitar los procesos de reabsorción o estimular la secreción activa del ácido úrico. En realidad, la mayoría de los casos, como comentábamos también, se debe a desbalances dietéticos, malas conductas alimentarias, y que por ende determinan una mayor producción. Son pocos los pacientes cuyo principal problema es excretar menos ácido úrico que lo normal. Si el paciente no excreta ácido úrico más encima, en cantidades establecidas como normales o estándar, habitualmente suele haber un problema renal de por medio. Entonces, el escenario es bastante acotado de los pacientes que tengan una función renal normal y no estén sacando el ácido úrico que necesitan. Entonces, los medicamentos que probablemente más van a ver, por lo menos en el ámbito medicina general, va a ser el allopurinol y el febuxostat. Son medicamentos que de diferente manera, pero a través de un mismo mecanismo de acción, me refiero a diferentes sitios de acción, pero con un mismo mecanismo, van a inhibir la xantina oxidasa. Como vimos en una de las primeras imágenes, la formación de xantina e hipoxantina es el paso previo a la formación del ácido úrico, y por ende, uno podría decir, bueno, arreglamos una cosa pero empeoramos otra, porque claramente va a conllevar a un aumento en la concentración de xantinas. Sin embargo, esas xantinas son de fácil eliminación, el riñón tiene una capacidad de sacarlas del organismo mucho más fácilmente, y por ende no implican las problemáticas que implica la acumulación del ácido úrico. Entonces, esta menor producción de ácido úrico nos ayuda a considerar ciertos escenarios para establecer la profilaxis de complicaciones propias de la gota. Entonces, los criterios que normalmente se establecen para la indicación de allopurinol, y que la verdad aplican también para el siguiente medicamento, que es el febuxostat, es presentar una eliminación de ácido úrico por sobre 700 miligramos al día, presencia de tofos gotosos o litiasis renal por uratos, y también un control insuficiente si es que se utilizaron agentes de características úricos-úricas. Se trata de un medicamento bien tolerado, pero que siempre suele ser un poco molesto desde la perspectiva de los efectos adversos por las reacciones dermatológicas que pueden generar.
que suelen ser reacciones bastante frecuentes, el prurito, las erupciones cutáneas, alteraciones hematológicas como la leucopenia ocurren, pero en una proporción mucho menor, siendo lo que normalmente desalienta el uso la frecuencia o la intensidad de las reacciones dermatológicas que pueden llegar a aparecer. Entonces, recordemos que aquí ya estamos en un enfoque preventivo en pacientes con factores de riesgo de desarrollo de ataque de gota, con presencia de síntomas o signos claros de la patología, y este medicamento entonces normalmente se tiende a consumir de forma crónica hasta poder normalizar los niveles de ácido úrico. El febuxostat es un medicamento más nuevo que el allopurinol. Se considera un medicamento que funciona de forma muy similar al allopurinol, pero presenta un estado de formación de complejos con la enzima mucho más estables. Eso dificulta la reactivación, sostiene los efectos del medicamento por más tiempo y permite una mejor adherencia a través de la utilización del medicamento en dosis única. Sin embargo, si bien fue un medicamento que en algún momento desplazó considerablemente al allopurinol, hoy en día esa situación se retrotrajo un poco por el hecho de que los análisis post-mercadeo dieron como resultado de que las complicaciones vasculares, eventos cardiovasculares agudos y severos, además de algunas otras alteraciones como la desregulación de las transaminasas hepáticas, dieron cuenta de que evidentemente es lo mismo que comparábamos quizás con algunos otros medicamentos, que decíamos, claro, al principio estaban muy bien proyectados, pero después nos encontramos con que las reacciones adversas que podían llegar a provocar eran más graves que los del medicamento más antiguo. Entonces, si bien puede llegar a ser molesta una reacción dermatológica, un infarto es mucho más grave y por ende eso desalentó un poco el uso de este medicamento que en los últimos 2, 3 años ha reflotado bastante, pero ante esta alerta que se generó en un primer momento, eh, decayó bastante su prescripción, al menos por 4 o 5 años, hasta que se fue consolidando información un poquito más reciente, que daba cuenta de que, claro, teníamos que tener cuidado con los pacientes de riesgo cardiovascular, con los pacientes que presentaban antecedentes de infarto u otros similares, pero no era una situación tan grave como se pensaba originalmente. En relación a los agentes úricos, les mencionaba que son medicamentos que normalmente no suelen ser utilizados tan frecuentemente, porque la mayoría de los pacientes tiene problemas asociados al excesivo aporte de purinas y por ende la producción es el problema más que la capacidad de excreción que no se ve tan alterada en pacientes con función renal normal. Pero agentes como el Probenecid, agentes que de alguna manera se aprovechan de los sistemas de secreción o de reabsorción de uratos, de los uratos, son una estrategia razonable para que a nivel del túbulo contorneado proximal podamos facilitar la eliminación de uratos. Entonces, como podemos ver en la imagen, nos damos cuenta de que tenemos bastantes transportadores como los URAT1, como los GLUT9, como los GAT4, que son sustancias, o sea, transportadores que nos van a permitir la reabsorción de uratos a través de la orina. Entonces, lo que van a hacer estos medicamentos, como el Probenecid, como la benzodromamona y la sulfimpirazona, es inhibir algunos de estos sistemas de transporte o varios de ellos para facilitar la mayor excreción de ácido úrico y aumentar la cantidad que se puede secretar por unidad de tiempo. En general, hay que tomar en cuenta otro aspecto importante que tiene que ver con la administración de medicamentos. Los medicamentos, debido a su mecanismo de acción, pueden llegar a alterar los niveles de ácido úrico y eso claramente tiene cierta relevancia en condiciones como la gota o alguna otra patología que curse con hiperuricemia. Entonces, vamos a tener que considerar que hay varios grupos de medicamentos que pueden llegar a elevar o reducir los niveles de ácido úrico y por ende hay que considerarlos ya sea como un buen complemento para la terapia
antigotosa o hipoglicemiante, o tratar de evitar su prescripción en la medida de lo posible cuando estamos frente a un paciente con dicha patología. Entonces, por ejemplo, si uno considera por qué el alcohol no se tiende a contraindicar en pacientes con gota, o se trata de moderar su consumo, tiene que ver principalmente porque el aumento en los niveles de lactato, producto de su metabolismo, puede llegar a acarrear un aumento en los niveles de ácido úrico. Las tiazidas en la hipertensión, el ácido nicotínico, en las dislipidemias. Son medicamentos que dentro de sus efectos adversos afectan la eliminación normal del ácido úrico y pueden aumentar su disponibilidad en la sangre, siendo poco recomendados para el manejo del paciente con gota. Idealmente se deberían buscar otras alternativas. Mientras que entonces si buscamos medicamentos que de alguna forma tengan un efecto neutro o un efecto positivo sobre los niveles de ácido úrico, podemos considerar, en vez del ácido nicotínico, la atorvastatina, que en vez de las tiazidas o los beta-bloqueantes podemos usar medicamentos como el losartán o el amlodipino, y que sin necesidad de que sean netamente agentes hipoglicemiantes, por lo menos van a tener un efecto neutro en la patología, y en el mejor de los casos nos van a ayudar a reducir los niveles de ácido úrico, reduciendo la sintomatología y teniendo una mejor evolución general del paciente. ¿Alguna consulta con respecto a los medicamentos hipouricemiantes? No, profe, por mi parte no. De mi parte tampoco, profe. Gracias, chiquillos. Nos vamos entonces a nuestro segundo tema, para que no andemos cortos de tiempo, que vendría siendo la osteoporosis. Esta es una clase muy equitativa, porque partimos con una patología que afecta más a los hombres y terminamos con una que afecta más a las mujeres, para que nadie se sienta pasado a llevar. Como ustedes habrán visto, bueno, les pregunto nuevamente, ¿qué han visto de medicamentos antirresortivos, de tratamiento de la osteoporosis, del metabolismo del calcio? ¿Me pueden contar algo al respecto? No, profe, que yo recuerde, no hemos visto nada. Muchas gracias, don Gerald. Bueno, partimos desde cero entonces. En general, ustedes saben de que el metabolismo del calcio es bastante complejo. Es medio engañoso incluso, porque los niveles de calcio en la sangre tienden a conservarse normales. ¿Por qué? Porque si los niveles de calcio aumentan por salida desde los huesos, por ejemplo, el riñón compensa con los niveles de fosfato, compensa con mecanismos de salida, más allá de que pueda favorecerse la formación de calcificaciones o litiasis igual. Y cuando los niveles de calcio disminuyen, también se compensan porque los mismos huesos u otros elementos liberan hacia la sangre. Aún así, obviamente la hipocalcemia, la hipocalcemia tienen consecuencias patológicas y numerosos orígenes, no son algo particularmente específico de una sola condición, pero obviamente el metabolismo del calcio es lo que más nos suele llamar la atención a la hora de definir o desarrollar el curso de esta enfermedad conocida como osteoporosis. ¿Por qué? Porque me imagino que más de una vez lo habrán visto en algunas campañas, las campañas de lactancia materna, las campañas de el consumo el incentivo al consumo de lácteos, que vamos a ver es un poquito controversial, pero que de todas maneras es una forma común con la que la gente obtiene buenas concentraciones de calcio. Y obedece al hecho de que nosotros tenemos, digámoslo así, una fase de desarrollo y una fase de consolidación de la masa ósea que tiene su pic aproximadamente entre los 30 a 35 años. En ese punto nosotros normalmente llegamos al pic de nuestra masa ósea, y por ende, si uno establece la concentración total de gramos de calcio en el organismo, va a ser la más alta que vamos a alcanzar en la vida. Después de eso, se empieza a generar normalmente una pérdida de masa ósea que en términos normales
disminuye entre 0,3, 0,5 al año. Evidentemente es mucho más marcada en personas que tienen malos hábitos alimenticios, que tienen déficit de vitamina D, que tienen alguna enfermedad asociada o que pueden llegar a tener una actitud muy sedentaria, como decíamos. Y entonces, el problema reside en las mujeres principalmente, porque la desregulación o la menopausia suele acarrear algunos desbarajustes hormonales que aceleran esa pérdida de masa ósea. Entonces, obviamente, a menor masa ósea, principalmente representada por los niveles de calcio, tenemos un riesgo aumentado de fractura, pero como podemos ver en la imagen, esa caída no es tan evidente en el hombre. O sea, pasamos de una masa ósea máxima que bordea los 1500 gramos de calcio hasta reducir a los 90, 80 y tantos años a 1250. O sea, estamos hablando de una pérdida de un 10, un 20% en términos generales. Claramente eso igual afecta la fragilidad, aumenta los riesgos de fractura y lesiones óseas, pero si lo comparamos con el escenario de las mujeres, nos damos cuenta cómo una masa ósea que de por sí es menor, que bordea los 1100, 1150 miligramos, o sea, perdón, gramos de calcio, cae prácticamente hasta la mitad. Entonces, si no hay un reemplazo estrogénico, esto cae de forma mucho más marcada, lo que aumenta el riesgo de fracturas, especialmente fracturas de cadera, fracturas de fémur, fracturas cervicales, y que obviamente acarrea un problema de calidad de vida, aumenta la mortalidad, aumenta la discapacidad, y se tiene que tratar de afrontar de alguna manera. Si nosotros vemos este gráfico, claramente podríamos llegar y decir, bueno, el reemplazo hormonal es la solución. El problema es que el reemplazo hormonal acarrea, entendiendo que las hormonas también tienen un margen terapéutico estrecho, como hemos mencionado en varias ocasiones, acarrea el problema de varios efectos adversos, posibles complicaciones cardiovasculares, problemas o sea, perdón, interacciones importantes con algunos medicamentos, problemas micro y macrovasculares en el largo plazo. Así que se ha dicho que para algunos pacientes son candidatas a las terapias de reemplazo estrogénico, pero no en todas se considera lo más seguro del mundo. Entonces, cuando hablamos de osteoporosis, pensamos en una patología que afecta a la microarquitectura del hueso, dándose algo como lo que vemos en esta imagen, donde hay menor conectividad entre las estructuras óseas y más perforaciones. Eso acarrea una mayor fragilidad y se transforma en una patología que aumenta el riesgo de fractura y presenta una incidencia 3 veces mayor en mujeres que en hombres, por lo que acabamos de explicar. Entonces estamos hablando de que después de los 50 años, normalmente una de cada 3 mujeres tiene un riesgo incrementado de fractura osteoporótica, a diferencia del hombre, en el cual ese riesgo no es menor, pero es de cerca de un 20%. Aquí se tiene que sumar claramente lo que es la susceptibilidad genética, la edad, el sedentarismo, la masa ósea basal, el crecimiento. Por eso es que las campañas asociadas, que en algún momento salieron las campañas del consumo de lácteos, las campañas asociadas a la lactancia materna, son importantes porque ayudan a constituir una masa ósea máxima acorde al estándar. Pero en el trayecto, si obviamente nosotros entramos en un estilo de vida sedentario y obviamente vivimos mucho más que nuestra esperanza de vida, claramente son factores, y en algunos casos el tema de la susceptibilidad genética o la edad no son factores modificables para el paciente. Para evidenciar cómo funcionan nuestros diferentes medicamentos y las estrategias de suplementación en las patologías de curso asociado a la osteoporosis, obviamente tenemos que recordar qué es lo que hace y qué es lo que pasa con la regulación hormonal en estos casos. Pero sabemos que la vitamina D promueve la absorción de calcio y también el proceso de mineralización, estimulando la acción de osteoblastos e inhibiendo la osteoclastos. La hormona paratiroidea
promueve la reabsorción de hueso, mientras que la calcitonina inhibe la reabsorción del mismo. Entonces, la somatotropina, los glucocorticoides, las hormonas tiroideas, la insulina, los andrógenos, los estrógenos, van a tener funciones específicas y de alguna forma nos damos cuenta de por qué hay ciertas enfermedades hormonales que acarrean con la osteoporosis como un posible riesgo o una condición asociada. O sea, el tratamiento largo con glucocorticoides favorece la desmineralización, es un factor de riesgo y que ya lo mencionamos cuando hablamos de los glucocorticoides, que aumentan el riesgo de lesiones tendinosas, lesiones musculares y también fracturas. En el caso del hipotiroidismo puede afectar la mineralización ósea y aumentar el riesgo de fractura. Por ende, es una enfermedad concomitante que se tiene que abordar en el paciente osteoporótico y que también se tiene que descartar. O sea, a veces la verdad es que la gente cuando llega a consulta por este tipo de patologías, muchas veces llega por un tema incidental. La gente muchas veces piensa que tiene osteoporosis cuando dice, entre comillas, que le duelen los huesos. Entonces va a haber cierta edad en que los pacientes hablan de los dolores musculares, dolores de huesos y cosas por el estilo, y eso nos lleva a practicar exámenes imagenológicos. En algunos casos, hoy en día está recomendado la medición de los niveles de vitamina D, lo que nos puede hacer sospechar de un paciente con riesgo de osteoporosis, aunque evidentemente hay exámenes de imagen específicos que nos permiten calcular la densidad ósea y establecer si estamos frente a un paciente que requiere suplementación, que requiere cambios en estilo de vida o que requiere farmacoterapia inmediata. Pero entonces los glucocorticoides, como decíamos, la resistencia a la insulina también podría terminar acarreando problemas y los estrógenos, porque el factor de los estrógenos es un elemento que estimula los osteoblastos, inhibe los osteoclastos, entonces en la menopausia, como decíamos, la caída en las concentraciones de estrógenos reduce el funcionamiento de estas, o sea, activa el proceso de desmineralización, mientras que evita la estimulación del proceso de formación de hueso. Y eso provoca entonces esa caída tan marcada que veíamos en el gráfico anterior. Entonces, la caída en los estrógenos es una de las principales causas por qué esta es una enfermedad tan preocupante en la mujer y en edades avanzadas, porque eh, hay mayor actividad de osteoclastos, menor actividad de osteoblastos, mayores elementos proinflamatorios, y esto termina generando entonces un aumento significativo del riesgo de caída y de fractura osteoporótica en las mujeres. Por ejemplo, aquí podemos considerar una comparativa donde obviamente nosotros asumimos que a edades avanzadas las condiciones de fragilidad van a aumentar el riesgo de fractura. Sin embargo, en este gráfico podemos ver cómo se dispara, especialmente sobre los 70 años, sobre todo las fracturas de cadera y las fracturas vertebrales, todas las cuales acarrean no solamente un riesgo importante asociado a mortalidad, sino que también morbilidad, afectando la capacidad de movimiento, la capacidad de realizar ejercicio, sedentarizando al paciente, ya que muchos pacientes después de su primera fractura muchas veces tienen miedo de hacer actividad física, miedo de salir regularmente a la calle si no tienen alguien que los acompañe. Entonces hay que trabajar también todo esto del apoyo en lo que es la rehabilitación posterior a la fractura, ya que la idea es que el paciente no siga sumando factores de riesgo para aumentar esta situación. Entonces, ¿cómo medimos la efectividad de nuestras intervenciones? Normalmente a partir de que nosotros logremos estabilizar la incidencia de fractura en nuestros pacientes. O sea, nuestro objetivo es reducir el riesgo de fracturas vertebrales, de fracturas de cadera, y de otros tipos de fractura que normalmente son menos frecuentes, por lo menos en el contexto de la osteoporosis. Obviamente, menor densidad ósea va a significar que también hay más riesgo de fracturas de huesos largos u otras, pero aquí lo más preocupante por su asociación a la discapacidad y a la morbimortalidad suelen ser las fracturas de cadera y las fracturas vertebrales. Les muestro, no sé si lo habían visto en algún momento,
Hoy en día tenemos dos formas bien sustentadas para dimensionar el riesgo de fractura. Una es aplicar un método tipo encuesta, que es una encuesta validada para estimar cuál es el riesgo de fractura en una persona. Y otra es la densitometría ósea, que es lo más objetivo. Como la densitometría ósea es un examen que a veces toma tiempo, que a veces implica ciertos costos. Esto ocurre como con las calculadoras de riesgo cardiovascular, que sirven como una referencia para estimar riesgo y por ende poner ojos si vamos a hacer exámenes mucho más profundos. Entonces, ustedes pueden encontrar a través de esta herramienta que se llama Frax, hay otras calculadoras, son más o menos similares, yo les muestro esta porque es la que normalmente ocupo, que es una herramienta de evaluación de riesgo de fractura donde uno utiliza varios elementos como la edad, el sexo, el peso, la estatura, los antecedentes, el consumo de ciertos medicamentos, el hábito tabáquico, entre otros, para estimar el riesgo de fractura. Ahora, obviamente hay elementos que a veces son opcionales, por ejemplo, la densidad mineral ósea del cuello femoral es como una ideal tenerla para completarlo con un elemento objetivo, pero estas calculadoras normalmente pueden operar con datos más limitados. Entonces uno puede hacer una estimación basal con un paciente cuando uno lo atiende en consulta de medicina general, ver estos factores de riesgo y si realmente quizás vale la pena directamente empezar a suplementar o mandar a hacer un examen más objetivo. ¿Qué va a hacer la densitometría? Densitometría que nos arroja varios valores que son el T-score y el Z-score. Son valores que son comparativos frente a un estándar y son valores que son comparativos frente a un grupo específico de la población. Entonces, normalmente el T-score está pensado en la medición, por ejemplo, en los pacientes adultos, los adultos jóvenes que suelen ser de referencia, mientras que el score Z suele ser comparativa entre diversos grupos de la población, o sea, hay un match entre la edad del paciente de referencia y el paciente que estamos evaluando. Entonces aquí, normalmente el T-score se expresa como la imagen que pueden ver en la imagen de la parte superior izquierda, donde se establece una escala que va a definir si el paciente está en un rango normal, en un rango de osteopenia o en un rango de osteoporosis declarada. Y eso generalmente es lo que establece el lineamiento para definir si se utiliza o no cierto tipo de fármacos o cierto tipo de intervenciones no farmacológicas. No sé si han tenido la oportunidad de ver estos equipos en funcionamiento o los han podido ver la interpretación de los exámenes, pero básicamente es como lo más establecido que existe. Como estamos en esta época de los biomarcadores, también existen algunos ensayos que se utilizan para medir la resorción ósea o la formación ósea. Las fosfatasas ácidas, las fosfatasas alcalinas, la hidroxipirolina urinaria. Son exámenes que se consideran complementarios a la densitometría, o sea, cuando uno está ahí como en un limbo entre una y otra cosa, puede ser complemento como para evidenciar algunos cambios más tempranos, para proyectar en qué situación está el paciente, pero tienen tanta variabilidad interindividual que no suelen ser tan prácticos en el diagnóstico, sino que pueden ser una señal de seguimiento, de que obviamente, por ejemplo, si la formación ósea se encuentra exacerbada a causa de la medicación que estamos utilizando, probablemente los niveles de osteocalcina, los niveles de fosfatasa alcalina ósea, nos van a dar un rango de referencia mejorado para establecer de que evidentemente estamos frente a una condición más favorable y no estamos frente a una condición en la cual se está favoreciendo mucho el proceso de resorción. Entonces, son indicadores de seguimiento. Como todo examen hay que ver los costos, la disponibilidad que estos tengan, pero son buenas referencias para hacer un seguimiento al paciente con osteoporosis. Así que, de acuerdo al T-score, que es como generalmente el valor que se utiliza, vamos a tomar en cuenta de que
en un T-score mayor a -1, se considera que el paciente está normal. Usualmente no requiere tratamiento ese tipo de pacientes, salvo de que este paciente pueda entrar en alguna terapia que nos vaya a empujar hacia una condición más desmejorada. Se habla de osteopenia en valores entre -1 y 2,5, donde consideramos que la principal estrategia suelen ser cambios en el estilo de vida y la suplementación con calcio y, más que calcio, vitamina D. La osteoporosis, cuando hablamos de valores menor a 2,5, y dentro de la osteoporosis, este valor, cuando se complementa con un antecedente de fractura por fragilidad, ya se pasa a denominar una osteoporosis grave, y en ambos casos requerimos la inserción de medicamentos específicos que se denominan en algunos casos los más comunes, los antirresortivos, pero hay otros medicamentos que vamos a ver, algunos más nuevos, algunos más clásicos, y que todavía tienen cierto uso. Pero probablemente donde más nos vamos a concentrar es en los bifosfonatos y en la suplementación, que suelen ser las alternativas más recurrentes en el manejo en medicina general. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo que uno tiene que valorar? Básicamente los que ya vimos en estas encuestas, donde el déficit estrogénico, los bajos aportes de calcio, la administración crónica de corticosteroides, la escasa masa muscular, pero también hay que considerar algunos factores que aumentan el riesgo de fractura, no por inherentemente favorecer la fragilidad, sino que porque el paciente puede tener algún tipo de problema que aumenta el riesgo de caída. Obviamente, aumenta el riesgo de caída implica un aumento en el riesgo de lesiones de diferentes tipos, entre ellas las fracturas. Entonces, pacientes con alteraciones en la visión, pacientes con alteraciones de la marcha, pacientes con alteraciones del equilibrio, pacientes con demencia, están normalmente categorizados como individuos que tienen más riesgos de caída, y frente a una condición de fragilidad favorece o se considera un factor de riesgo para el desarrollo de fracturas. Por ende, es importante en todo paciente hacer una valoración de riesgo de osteoporosis y de las fracturas asociadas, para hacer una compensación tanto farmacológica como no farmacológica si fuese necesario. Monitorizar si la condición puede obedecer a un origen secundario, como por ejemplo el consumo crónico de corticoides por alguna enfermedad que los amerite, el hipotiroidismo, el control de la ingesta de calcio y vitamina D. A ver, aquí hay que ser un poquito, no sé si majadero es la palabra, pero hay que revisar muy bien las conductas que tienen los pacientes. ¿Por qué razón? Yo les decía que a veces el motivo de consulta principal del paciente es esto que, entre comillas, le duelan los huesos. Y suele, lamentablemente, haber una tendencia importante a que a veces, para dejar tranquilo al paciente, o en vista de que el paciente presenta estos dolores y el médico a veces toma esta decisión de decir, bueno, ya cumplió cierta edad, ya tiene que tener más fragilidad, se le puede administrar, hay que administrarle calcio, total, ¿qué problema me podría causar el calcio? Y recordemos que los suplementos, y especialmente los minerales, pueden causar algunos problemas, quizás no una toxicidad grave en pacientes, entre comillas, normales, pero sí pueden causar algunos problemas. Por ejemplo, la aparición de calcificaciones en los tejidos, constipación, litiasis renal. Entonces, no es llegar y darle calcio al paciente, sino que lo primero es recomendable evaluar si el paciente tiene una adecuada ingesta de calcio. O sea, el paciente consume lácteos, consume vegetales o alimentos que le puedan aportar cantidades suficientes de calcio. Porque resulta de que en varios estudios controlados que se han hecho en esta materia, se ha evidenciado que realmente es una minoría de los pacientes la que no consume calcio regularmente en cantidades suficientes, sino que el problema está en que el calcio no lo fija o el calcio no lo absorbe. De ahí a que la vitamina D ha pasado a ser un elemento de control, porque las deficiencias de vitamina D son mucho más comunes que las deficiencias de calcio.
Entonces nosotros no sacamos nada con dar 1 kilo de calcio si nuestro paciente al final no es capaz de fijarlo ni es capaz de absorberlo. Entonces la vitamina D juega un rol esencial en esa materia y hoy en día usualmente se recomienda, como decíamos, los niveles de calcio no son un gran indicativo, pero los niveles de vitamina D es un examen que cada vez es más rutinario y que se debería tomar en cuenta cuando tenemos un paciente con posible enfermedad osteoporótica o riesgo de ella. Sobre todo considerando que no solamente repercute en el sistema osteoarticular, sino que también en el sistema inmune, se ha asociado a la enfermedad depresiva y a muchas otras cosas más. Es recomendable que en los pacientes con antecedentes o con riesgo de osteoporosis se trate de evitar el tabaco, la ingesta excesiva de alcohol, ya que ambos generan una desregulación, en algunos casos regulaciones hormonales, regulaciones metabólicas o regulaciones in situ que favorecen la desmineralización ósea. Y el ejercicio físico, en la medida de lo posible, siempre es bueno también atenuar un poco las expectativas de la realización de ejercicio del paciente, porque claramente si tenemos un paciente con un T-score de -2, no lo vamos a mandar a hacer un maratón porque probablemente va a terminar fracturado. Entonces, hay que tratar de primero hacer una derivación quizás al servicio de kinesioterapia para establecer una rutina de ejercicios o por lo menos alguien o medicina deportiva, si fuera el caso, con tal de que el paciente defina una pauta de ejercicios que le ayuden a fortalecer las estructuras de apoyo, la musculatura y así reducir la carga sobre las estructuras óseas. Así que entrando al terreno del tratamiento farmacológico, este tratamiento se encuentra centrado en la prevención primaria y la prevención secundaria de las fracturas, o sea, evitar la primera fractura o evitar una recaída a través de sustancias que nos ayudan a regular la densidad mineral ósea. Tenemos como primer interventor al calcio más la vitamina D, que suele ser de elección en pacientes con algún nivel de osteopenia, mientras que en los pacientes con osteoporosis declarada, ya sea leve o severa, los primeros medicamentos al día de hoy de primera línea suelen ser los bifosfonatos, mientras que los agentes hormonales están ahí medio cuestionados, podríamos decir que son agentes de segunda línea o frente a la presencia de ciertas comorbilidades, y como en muchas patologías, los anticuerpos monoclonales también tienen algo que decir en este caso. Entonces, vamos a tener que considerar primero aquellas sustancias que puedan alterar la densidad mineral ósea, así que los medicamentos hay que revisarlos, considerar que nuevamente los corticoides son un problema, la furosemida, los inhibidores de aromatasa y los anticonvulsivantes, así como los inhibidores de bomba de protones. Entonces, de repente, el trabajo en gastroprotección del paciente con politerapia, al cual se le da un inhibidor de bomba de protones a largo plazo, puede terminar generando alteraciones sobre la densidad ósea y terminar dando lugar a un problema por evitar otro. La suplementación con calcio toma en cuenta el papel de este mineral como un sustrato para la formación de hueso. Pero como les comentaba, hoy en día es raro que se le dé calcio al paciente solito, sino que se asocia a vitamina D, tanto por el papel que tiene esta para facilitar la activación de las calvindinas para el ingreso de calcio a la célula enterocítica, más el metabolismo, más el papel que tiene el metabolismo óseo, favoreciendo sobre todo la activación de los osteoblastos e incrementando la masa ósea. Los requerimientos de calcio en el promedio de los pacientes tienden a oscilar entre 1000 a 1200 miligramos al día, mientras que los requerimientos de vitamina D oscilan entre los 400 a los 1200 unidades internacionales al día. Entonces, estas son medidas de referencia, idealmente para evaluar cuáles son los aportes que está recibiendo el paciente, evaluar si es prudente los niveles plasmáticos de vitamina D. Y hay que considerar que la ventaja de esta intervención es que suele acarrear muy pocos efectos adversos para los beneficios que trae. O sea, hay menos pérdida de masa ósea, hay más actividad
osteoblástica, menos actividad del osteoclasto, buena eficacia en la prevención, sobre todo de fracturas vertebrales, y puede ser un complemento que se incorpore sin mayores problemas a otras medidas farmacoterapéuticas, como en el paciente que está bajo tratamiento con bifosfonatos. Los principales efectos adversos que vamos a ver son los ya mencionados antes: efectos adversos gastrointestinales, es lo más común, obstrucciones intestinales, constipación, espasmos digestivos en algunos pacientes, litiasis renal, ya mucho más raro las calcificaciones en los tejidos. Y la diferencia está en los tipos de calcio. Hoy en día hay hartos tipos de calcio en el mercado. Por ejemplo, podemos encontrar el carbonato de calcio, que es lo más clásico. El carbonato de calcio es menos biodisponible, es más barato, y la incidencia de efectos adversos al tener menor biodisponibilidad a nivel digestivo por lo menos suele ser menor. Así que hoy en día se suelen preferir algunos otros derivados de calcio, como su forma en citrato o gluconato, que tienen un mejor perfil de absorción y por ende reducen las principales reacciones adversas que son gastrointestinales. Pero independiente de lo anterior, como decíamos, sin la vitamina D, el calcio puede ser un aliado al que le falta fuerza para poder revertir la osteopenia en los pacientes en los cuales se utiliza. Un punto antes de tratar los otros medicamentos es qué tan beneficioso resulta el uso de leche de vaca. La verdad es que el uso de leche de vaca, claro, es un alimento muy rico en calcio, pero que se ha estudiado en los últimos años que tiene un pequeño problema, y es que como la fórmula de la leche de vaca no es exactamente igual a la fórmula de la leche materna, se estima de que su beneficio global puede ser no tan grande por el hecho de algunas acciones como las que ven en la pantalla. O sea, el aumento calcio por sobre lo estimado, mayor cantidad de fosfatos, mayor cantidad de sodio, y que por ende lo convierten en un suplemento de, como decíamos, una forma muy fácil de obtener calcio, pero que se han hecho algunos estudios comparativos en los cuales el consumo regular de leche de vaca realmente no da tantos resultados clínicos beneficiosos como los que uno podría esperar en base a la teoría sobre la composición de la leche de vaca. Entonces, por eso es que quizás no pasa como hace unos años atrás, donde había una campaña como que fortalecía mucho el consumo de este tipo de leche. No es que se desaconseje su uso, sino que básicamente no es necesariamente tan beneficioso. O sea, la suplementación con algunos de los elementos que mencionaba, eh, algunas leches vegetales, por ejemplo, la leche de almendras, algunas otras leches de otros animales, quizás lamentablemente son más caras, como la leche de cabra, suelen tener mejor balance en cuanto al calcio que entregan y sin generar algunas condiciones que puede generar el uso continuo de la leche de vaca, y que pueden afectar de otra manera al paciente, sobre todo si más encima consideramos la alta incidencia de intolerancia a la lactosa que suele existir en nuestro país. Es importante entonces considerar que esta es nuestra principal estrategia para el manejo de la osteopenia, y es importante como una intervención previa en algunos pacientes cuyo esquema de alimentación podamos identificar como potencialmente peligroso o riesgoso para desarrollar estas enfermedades. Entonces, si nos vamos hacia los medicamentos que ya son para la osteoporosis propiamente tal, les comentaba que el medicamento de elección sobre todo están dentro de la familia de los bifosfonatos. Estos medicamentos son utilizados para varias patologías donde hay aumento de fragilidad ósea. Eh, su, su nicho clave son la osteoporosis por diferente causa, especialmente posmenopáusica y asociada e inducida por corticoides,
pero también en pacientes que presentan metástasis ósea, osteogénesis imperfecta, melioma múltiple y otras enfermedades pueden también verlo para que piensen que podría salir ahí y uno se pregunta, bueno, ¿qué hace este medicamento si no tenía relación con lo que mencionó el profe? Entonces nos encontramos con varios derivados. Se habla de derivados de primera, segunda y tercera generación. Estos derivados cambian principalmente en su forma de administración. Los derivados orales que se utilizan actualmente, la mayoría son de administración semanal, no se administran una vez al día, se administran al menos una vez semanal, hay algunos derivados mensuales incluso, y todos tienen la particularidad de tener una muy baja biodisponibilidad. Entonces, las condiciones de alimentación, su acción irritante gástrica, a veces los hace pobremente tolerables. En el caso de los derivados de tercera generación, corresponden principalmente a agentes inyectables que se administran bajo perfusión en modelos trimestrales, semestrales o anuales. Obviamente, el requerir del suministro mediante infusión requiere que el paciente se va a tener que ir una jornadita al hospital, estar bajo vigilancia por algunos posibles efectos adversos, pero la ventaja que podríamos decir que tiene es que más allá de que se consuma un día, después no tiene que pensar en utilizar el medicamento en unos cuantos meses o hasta en un año más, en el caso del ácido zoledrónico. Estos medicamentos, de todas maneras, independiente de la forma de administración, la variedad de uno u otro depende mucho de la capacidad de la fijación a las estructuras óseas y eso permite acciones más o menos sostenidas en el tiempo, pero su mecanismo es muy similar, asociándose a una inducción de la actividad de los osteoblastos y sobre todo a una inhibición de la actividad de los osteoclastos, afectando tanto su desarrollo, induciendo su apoptosis y reduciendo la actividad de los osteoclastos ya activos. Esto determina entonces, como decíamos, que tenemos varios derivados de diferentes generaciones, donde los cambios estructurales de estas moléculas obedecen a la imagen que podemos ver ahí. Las estructuras de los bifonatos más sencillos eran mucho más simples, como el cloronato, el medronato, mientras que en la segunda generación se fueron incorporando modificaciones estructurales que lo que hacen es afectar la asociatividad del medicamento a las estructuras óseas y hacer de que se fijen y que por ende actúen por mucho más tiempo. Entonces nos encontramos con que hoy en día lo que más se utiliza son derivados de segunda generación, como el ácido alendrónico, el ácido ibandrónico o el ácido pamedrónico, que son los que se utilizan regularmente en nuestro país, y los derivados inyectables, principalmente como el ácido solendrónico o el ácido risedrónico, que como decíamos, aventajan a los demás por la adherencia que puede permitir la utilización en esquemas mucho más prolongados en el tiempo. ¿Cómo funcionan estos medicamentos? Uno de los mecanismos propuestos para este tipo de fármacos es la inhibición de la actividad de la modificación de la actividad de la farnesilo difosfato sintetasa. Nos damos cuenta de que en el proceso de síntesis de colesterol nos encontramos que este paso es importante para la formación de farnesilo difosfato, obviamente el producto que vamos a obtener. Resulta de que la activación de este proceso conduce a dos acciones. Una es la isoprenilación proteica necesaria para la activación de los osteoclastos, mientras que, por otro lado, se inhibe una vía de activación osteoblástica. O sea, obviamente la actividad está más cercana a la regulación de los osteoclastos, como mencionábamos un par de diapositivas atrás, pero indirectamente favorece la osteogénesis porque se inhiben factores de inhibición osteoblástica. Entonces, ¿qué ocurre? Como este proceso de isoprenilación proteica, debido a la menor síntesis de farnesilo y geranilo difosfato, va a conducir a que
los osteoclastos no sean activados, no maduren oportunamente y por ende se reduce significativamente el proceso de resorción ósea. A su vez, como este proceso no juega un rol inhibitorio sobre la activación del osteoblasto, aumenta la osteogénesis. Entonces, al final, como resultado, el papel principal de estos medicamentos, y si queremos describir su mecanismo de acción, es la inhibición de la farnesilo difosfato sintetasa y, como dijimos, las consecuencias clínicas que esto puede tener. Entonces, la potencia relativa y la actividad y la asociación al hueso varía de acuerdo al tipo de medicamento en cuestión, donde tenemos que la potencia relativa de los derivados de tercera generación supera varios miles de veces a los de primera generación, que hoy día ya no se utilizan, teniendo medicamentos como el ácido hialurónico, el ácido alendrónico, que son los más utilizados en nuestro país, normalmente de utilización semanal o más espaciado en el tiempo, y el ácido solendrónico, que se puede utilizar de forma anual. Ahora, la ventaja de estos medicamentos radica que vamos a tener una disminución en la incidencia de fracturas del 30 al 50%, y que obviamente como necesitamos un sustrato para estimular la osteogénesis, vamos a tener que recomendar siempre acompañarlo de suplementos de calcio y vitamina D. Se recomienda que estos pacientes se consuman con abundante líquido, lejos de las comidas, y que idealmente el paciente se mantenga en una posición erguida. Eso facilita aprovechar la baja disponibilidad de los medicamentos orales, como vemos, cerca de un 0,6%, que es muy bajito, y reduce los principales efectos adversos comunes de esta medicación, que son efectos derivados de la irritación gastrointestinal, que son el reflujo gastroesofágico, náuseas, esofagitis, entre otras. Ya mucho más graves, algunas reacciones que afectan a estructuras musculares o las articulaciones, cursando con dolor, pero en la mayoría de los casos los formulados de segunda y tercera generación reducen considerablemente la incidencia de estos eventos. Así que normalmente en las únicas condiciones donde se tienden a contraindicar estos medicamentos es en la hipocalcemia o en pacientes con un clearance, con una insuficiencia renal avanzada. Y los mecanismos más habituales de administración, como decíamos, es el ácido alendrónico, que se utiliza de forma semanal, en dosis única, el ácido ibandrónico, en dosis única mensual, el pamidrónico, trimestral o semestral, en dosis única, pero ya a través de medicamentos inyectables, y la solución de perfusión de ácido solendrónico una vez al año. En referencia al uso de estrógenos, se sabe que ayuda a prevenir la pérdida de masa ósea y por ende por muchos años se tomó como un tratamiento de referencia para el manejo de la osteoporosis. Sin embargo, los estudios a largo plazo han dado cuenta de que no logran una disminución consistente del riesgo de fractura y especialmente las reacciones cardiovasculares adversas que se pueden generar por este bajo margen terapéutico que presentan las hormonas, pueden llegar a ser contraproducente y atenuar la necesidad de uso. Para tratar de buscar un punto intermedio que no implique la necesidad de utilizar estrógenos, se han buscado moduladores de los receptores de estrógenos. Entonces, aquí tendríamos el raloxifeno. El raloxifeno se comporta como un agonista de receptores de estrógeno a nivel óseo, a nivel hepático, a nivel cardiovascular, mientras que presenta acciones antagonistas a nivel mamario y uterino. ¿Por qué? Porque otra preocupación importante era que las terapias de reemplazo hormonal en muchos casos iban amarradas con un aumento de riesgo de cáncer cervicuterino o de cáncer de mama, que sabemos que son algunas de las causas de muerte más frecuentes en lo que se refiere a oncología en nuestro país y en varios países del mundo. Entonces, este tratamiento normalmente se considera cuando los bifosfonatos se encuentran contraindicados, cuando hay algunas alteraciones donde existe un predominio de riesgo cardiovascular asociados a la disminución del factor protector de los estrógenos y otras patologías concomitantes, y se toma como una referencia que
puede ayudar a aumentar la masa ósea en un 2,5% en un plazo de aproximadamente 3 años, siendo consistente especialmente en la reducción de las fracturas vertebrales, pero con una marcada actividad teratogénica. O sea, hay que considerar que obviamente los pacientes que van a empezar a utilizar esta terapia muchas veces son posmenopáusicas, así que el riesgo de embarazo es escaso, pero de todas maneras es conveniente que las personas tomen las medidas correspondientes para no sufrir un posible embarazo no deseado si es que esta enfermedad apareciese muy tempranamente y todavía existiese algún riesgo de embarazo involucrado. En cuanto a anticuerpos monoclonales, los anticuerpos monoclonales han ido ganando más terreno. Actualmente hay varios anticuerpos monoclonales en ensayo para el tratamiento de la osteoporosis, por el hecho de que, como decíamos, existe una serie de biomarcadores que dan cuenta de la alteración en los niveles de ciertas sustancias para prever el desarrollo de la osteoporosis y seguir su avance. Entonces, estos anticuerpos monoclonales, como decíamos, buscan antagonizar algunas de esas sustancias mediadoras que normalmente son las que se responsabilizan por la disminución en la actividad del osteoblasto o un aumento en la actividad del osteoclasto. El denosumab probablemente es el anticuerpo monoclonal más conocido y que está circulando en nuestro país hace ya algunos años y que se encarga de inhibir la maduración de los osteoclastos. Esto lo hace a través de asociación a los receptores RANK, a los receptores que expresan las células precursoras de los osteoclastos, lo que hace de que se atenúe la pérdida de masa ósea y por consiguiente la pérdida de fracturas. Al igual que los bifosfonatos, no se recomienda ni en hipocalcemia ni en enfermedad renal avanzada, pudiendo estar asociado a reacciones adversas en algunos casos similares a los bifosfonatos, como el dolor articular, el dolor muscular, pero también a otras que no se habían visto para este tipo de medicamentos, como es el caso de las infecciones dérmicas o respiratorias. Igualmente tiene la ventaja de que pese a ser un medicamento inyectable, como la mayoría de los anticuerpos monoclonales, solamente se requiere una inyección semestral. La calcitonina es un medicamento muy clásico que corresponde a la hormona en sí. Usualmente se utilizaron por muchos años la calcitonina de salmón, de ahí la imagen de la que te pusimos en la pantalla, y que tenía, como decíamos, un papel donde se evita la resorción ósea, favoreciendo la fijación de hueso y también presentando algunos efectos paralelos analgésicos asociados a la mayor secreción de beta-endorfinas. Entonces, por un lado, ayudaba al dolor asociado, ayudaba a mejorar la densidad ósea, pero hoy día se considera entre las últimas alternativas terapéuticas porque, al igual que lo que pasa con los estrógenos, consideramos que la implementación de una hormona dentro de la terapia requiere establecer concentraciones, digámoslo así, lo más estables posibles, y las formas de administración de la calcitonina no lo permitían y eso daba lugar a una serie de reacciones adversas. La ventaja y la diferencia en particular que tenía este medicamento era que se podía utilizar en una solución para nebulización nasal, pero sí también una de las reacciones más frecuentes era que los pacientes presentaban sangramiento nasal, y irritación e inflamación nasal, y en algunos casos erupciones cutáneas. O sea, digámoslo así, las reacciones más comunes no eran particularmente graves, pero el problema es que sobre todo esta pobre incidencia en la prevención de fracturas no vertebrales eran un delimitante que hacía de que realmente hoy en día se considera como una alternativa reservada frente al fracaso con otros medicamentos. Y la teriparatida, no confundir con la tirzepatida, que era para diabetes, es un medicamento que presenta acciones anabolizantes, considerándose como un análogo de la hormona paratiroidea, generando obviamente un bloqueo de las acciones de esta hormona que están vinculadas normalmente a favorecer la resorción ósea.
Se estima que es un medicamento con ciertas ventajas. Una de ellas es la facilidad de uso a través de la vía subcutánea, no siendo un medicamento inyectable, como muchos de los ejemplos de aquí, generando una disminución en lo que es fracturas vertebrales y no vertebrales prácticamente de un 50%, razón por la cual su eficacia se podría poner al nivel de los bifosfonatos en muchos casos, y siendo un medicamento de reserva en la osteoporosis severa. El tema es que también se ha dado cuenta de alguna información de seguridad que reflexiona sobre el posible riesgo de osteosarcomas y algunas alteraciones neoplásicas asociadas a este medicamento. Fuera de eso, obviamente presenta algunas acciones adversas, especialmente sensación de cansancio extremo, calambres, dolores articulares y algunas alteraciones gastrointestinales, especialmente dolor abdominal y cólicos abdominales. Así que, para ir concluyendo, hoy en día todo lo que es la prevención de la osteoporosis usualmente está muy vinculado a la implementación a edades tempranas de una alimentación saludable, identificar que los pacientes puedan ir desarrollando patologías que pueden acelerar el riesgo de caída, el riesgo de fractura, las condiciones de fragilidad, y establecer un esquema integral de manejo para reducir la pérdida acelerada de masa ósea. Entonces, para ello se requiere a tempranas edades una alimentación equilibrada, buenos aportes de calcio, niveles adecuados de vitamina D, y que son pruebas que nos permiten, como decíamos, identificar tempranamente algún desequilibrio que nos pueda llegar a costar caro en edades más avanzadas. Ya en las edades más avanzadas, como decíamos, lo ideal es ir revisando elementos que se consideran de riesgo, factores de riesgo de fractura, los más evidentes, que muchas veces están asociados a las pruebas de densidad ósea, a los antecedentes familiares del paciente, al historial de fracturas, pero también los menos evidentes que, como decíamos, están vinculados a todo lo que pueda incrementar riesgo de caídas, como las alteraciones del equilibrio, las alteraciones, los diferentes tipos de demencia y el deterioro cognitivo asociado que pueda tener el paciente. Así que la farmacoterapia suele ser de reserva para pacientes de riesgo elevado. Usualmente lo más común es que ustedes tengan que jugar con la suministración de calcio, vitamina D en los pacientes con osteopenia, y en un caso ya, digámoslo, en el cual no se puede hacer una derivación como corresponde a un especialista, la mayoría la mayoría de estos casos, uno de los principales recursos que van a tener para el manejo entrarían a ser los bifosfonatos. Justo a tiempo. Cuánta precisión hoy día. ¿Alguna duda, chiquillos, antes que cerremos este primer bloque? Con esto ya estaríamos terminando los contenidos de sistema endocrino. Siempre nos pueden quedar más enfermedades, si hay alguna patología en la cual ustedes consideran que los podemos apoyar con información complementaria o información que podamos plantear también para ir mejorando el curso con el paso del tiempo. Siempre se agradecen esos comentarios. Si tienen alguna duda con respecto al material de ahora, me comentan. Y si no, se verían con la profe Claudia en un ratito más. Recuerden de que la sesión de casos integradores, que es de carácter obligatorio, y donde van a ver algunos problemitas relacionados a estas enfermedades. Principalmente, según recuerdo, si va a haber el tema del suministro y la selección de anticonceptivos. Y ahí íbamos a ver algunos otros problemas, quizás osteoporosis, gota o algo así. Profe, Dígame. yo le quería consultar con respecto a la fecha de las pruebas, que usted dijo que la tenía que confirmar antes de reconfirmarnos a nosotros. Entonces le quería preguntar si se han podido confirmar. Las fechas de las pruebas regulares son las que ya informamos en la primera clase.
Esas Ya, son, claro, esas son. Las únicas que podrían cambiar son los exámenes de cierre de semestre. ya, profe. Lo que pasa es que su calendario académico dice una cosa y el calendario que nos enviaron como de la carrera de medicina decía otra cosa. Entonces ahí teníamos una duda como para no meternos con alguna fecha incompatible. Pero yo creo que ya esta semana o a principios de la otra deberíamos enviarles el calendario completo. No sé si la profe ahora lo alcanzó a subir, sino yo creo que lo va a subir en estos días. Si hay cualquier duda, bueno, ahí nos manejamos para que no tengan algún tipo de incompatibilidad con otras evaluaciones. Ya, profe. Muchas gracias. Bueno, ¿alguna otra duda? ¿O estaríamos hasta ahí por hoy? Por mi parte de la materia, no, ninguna duda. Bueno, entonces les agradezco su asistencia, atentos con la sesión de la tarde y que tengan un muy buen fin de semana, chiquillos. Cuídense. Chao, profe. Nos vemos.